Salmo capítulo 69. Tiene por título Un grito de angustia. Al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo donde no puedo salir. He venido a abismos de aguas para morirme en la. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más de los cabellos de mi cabeza, los que me ofrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos conmigo los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Yo llegué afligiendo con ayuno mi alma, y eso me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que cerraban la puerta, y mis caídas en sus canciones de los dedos. Amén. Como lo acabamos de observar en la versión Reina Valera, este salmo se titula Un grito de angustia, pero en otras versiones encontramos Sálvame, oh Dios, o Sálvame, Dios mío. ¿Qué podemos pensar de ese título? Angustia total, desespero, desconsuelo. Una angustia desesperante, total. Aunque estos pasajes describen la liberación de David en algún problema, también ilustran las terribles padecimientos y sufrimientos de nuestro bendito Salvador, quien fue sumergido en el océano de la ira de Dios. Recordemos que él mismo llamó a un bautismo aquella horrenda pasión que se le acercaba. El Señor en cierta ocasión dijo a sus discípulos que debía ser bautizado. ¿Y sabemos cuál es el significado de la palabra bautizado? ¿Qué significa ser bautizado? Sumergido. Ese es el significado principal de la palabra, ser sumergido. Y Cristo fue sumergido en padecimientos, en angustia, en afrenta y en dolor. Sondeó las profundidades del juicio de Dios por nuestros pecados. Y teniendo esto en mente, entonces vamos al texto. Versículo del 1 al 3, como ya lo vimos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. En este salmo tenemos el privilegio de escuchar los ejercicios profundos del alma santa de nuestro Señor y Salvador.
quien descendió al pozo de la desesperación por nosotros y por nuestro pecado. Cuando se sumergió en la agonía de la misma muerte, las aguas le habían llegado hasta el cuello. La imagen que tenemos aquí es la de un hombre que tiene el agua hasta el cuello. Imagínense. Y están a punto de envolverle completamente. Dicen las personas que trabajan con cadáveres que no hay muertos tan aterradores como las personas que se ahogan, que los gestos, la impresión de las personas que mueren ahogadas es algo impresionante. Nomás, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a una piscina, ¿sí? Al río o al mar. También, usted que aquí somos paseadores. ¿Alguna vez ha estado en esas situaciones donde ha tragado agua y se ha sentido como que uno no se alcanza a imaginar esos gestos, ¿sí? por sentir el aire, por la desesperación de no estarse ahogando, ¿no? Eso debe ser algo impresionante. Y esa es la figura que tenemos acá de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el agua le ha llegado hasta el cuello, pero no está en un lugar firme, sino que está como en el barro. Es decir, que no hay nada donde se pueda apoyar, y las aguas ya están a punto de anegarle. No hay nada sobre qué apoyarse. Debajo de él hay barro. La escena que se describe es una situación de angustia extrema, de alguien que está al borde de la muerte y se encuentra sin ninguna ayuda, sin ningún socorro, sin ningún sostén. Estar sumergido en el barro es una situación bastante incómoda. Yo no sé si usted alguna vez lo ha experimentado, pero estar atascado en el barro es algo muy difícil. Usted intenta, pero como que entre más hace fuerza para salir, como que siente que el barro lo absorbe, lo chupa. Es una situación desesperante y frustrante, pues uno siente cómo ese lodo lo absorbe y lo imposibilita. Y luego vemos en la figura que se nos presenta que las aguas llegan hasta el cuello y amenazan con envolver completamente, hasta que finalmente lo hacen pasando por encima de la cabeza. Son corrientes, son oleadas muy profundas que jamás alcanzaremos nosotros los redimidos a conocer. En un sentido se puede decir que Dios ha juntado todas las aguas en un lugar. ¿En dónde? ¿En dónde? En el mar. Bueno, estamos viendo de Génesis, ¿no? Veíamos el domingo que Dios separó las aguas de las aguas en la expansión de los cielos, y hubo agua por arriba, agua en la tierra y agua por debajo de la tierra. Dios separó las aguas de las aguas. Pero aquí estamos hablando de que todas las aguas estaban pasando sobre alguien. Cristo. ¿En dónde? ¿Cristo en dónde? En la cruz del Calvario. Cristo en la cruz. Estaba allí en un grito de angustia desesperado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que algún día alcanzaremos a sondear esas palabras en su totalidad?
y a entender lo que sintió nuestro Señor en ese momento? Yo creo que no alcanzaremos nunca la vida, se nos irá y no alcanzaremos a entender toda la magnitud de lo que nuestro Señor estaba allí sufriendo y padeciendo por nosotros, por nuestro pecado, para pagar nuestra deuda y para redimirnos, para salvarnos. De aquella inmensidad de aguas, sus palabras resuenan con urgencia: sálvame, oh Dios. Sálvame, oh Dios. Parece como si hubiese estado rogando toda una eternidad, al punto que dice que su garganta se ha enronquecido. O sea que el clamor era tan intenso, tan fuerte, tan constante, que ya la garganta estaba quedando ronco, estaba quedando sin voz. Y está seca y gastada debido al gran clamor continuo. Sus ojos se han hinchado y cerrado después de mirar tanto al horizonte en busca de la ayuda de Dios, pero no viene ninguna ayuda. Qué difícil debió ser todo esto para Cristo. No alcanzamos a comprender todo el sufrimiento que experimentó al sentirse solo. A lo largo de los evangelios podemos ver que si había algo importante para nuestro Señor, era la comunión que tenía con el Padre. Siempre hablaba de esa comunión y decía: yo y mi Padre uno somos. Pero aquí está desamparado en la cruz, clamando con un grito de angustia desesperado, y el Padre no está. Ahora imagínense el dolor que debió haber sentido también en ese momento el Padre. Yo no sé aquí cuántos padres hay, pero ¿qué sentiría usted ver que su hijo está muriendo y que usted tiene todo el poder para librarlo, pero no puede hacer nada? No puede hacer nada. Eso debió ser un dolor terrible, terrible para el Padre también. Después pensemos por un instante cómo fueron esas súplicas y los ruegos de nuestro Redentor. ¿Cuál fue el dolor que nuestro Señor estaba experimentando allí para haber clamado y gritado de esa forma? Sálvame, Dios mío, sálvame, Dios mío. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. En su ira, la turba se mueve alrededor de la cruz como en remolino, escupiendo todo su veneno, odio, amargura y crueldad. ¿Qué escena? El creador y sustentador del universo colgado en una cruz como un criminal. Los homicidas, los ladrones, los culpables, los pecadores están delante suyo. ¿Y quiénes son? Hombres y mujeres que le deben a Él el aliento que les sostiene. Pero se han multiplicado y le aborrecen sin causa, se empeñan en destruirle y le atacan con mentiras e insultos semejantes a bestias salvajes. ¿Por qué tanta ira y tanto odio contra aquel que dio de comer al hambriento? ¿Por qué tanto rechazo a aquel que al ciego devolvió la vista, que al cojo mandó a correr? ¿Qué hizo nuestro Señor?
¿Qué hizo nuestro Señor para recibir tanto desprecio y tanta maldad? ¿Por qué tanto mal contra aquel que solo supo hacer el bien? Sin causa le aborrecieron, y siendo el más justo, el más santo y el más puro de los hombres, recibió de ellos lo peor. La frase significativa con la que termina este pasaje, la pregunta que aparece: ¿he de pagar lo que no robé? Nuestro Señor dice: ¿he de pagar lo que no robé? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenía que pagarlo? No. ¿Pero lo pagó? Sí. Sí. Y esto nos recuerda que por el pecado Dios fue privado de adoración, gloria, obediencia y servicio. Y el hombre de vida, paz, gozo y comunión con Dios. Todo eso ocasionó el pecado. En un sentido muy real, Cristo vino para restituir lo que no robó. Tenía que pagar por algo que no robó. En las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento se debía restituir por cualquier pérdida o daño ocasionado y añadir la quinta parte. Y Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, no solo pagó lo robado por el hombre, sino que añadió mucho más. No solamente pagó lo que era justo, sino que dio mucho más. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y Dios ha recibido mucha más gloria a través de su obra consumada. Por medio del pecado, Él perdió a sus criaturas, pero por medio de la cruz y de lo que Cristo hizo allí, Él ganó hijos para sí y para su gloria. Entonces, lo que nuestro Señor hizo fue muy grande, fue demasiado grande, fue reconciliarnos con Dios e insertarnos en la familia. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Al leer este pasaje, uno puede ver más a David que al Señor. Al leer este versículo 5. Sin embargo, nuestro Señor tomó voluntariamente sobre sí nuestro pecado. Él no tenía insensatez, ni tampoco pecados, pero tomó nuestra demencia, nuestro desvarío y nuestras iniquidades y los hizo suyos. Cristo se atribuyó el pecado que nunca cometió. El justo por los injustos. Y fue por su maravillosa gracia que Él se identificó tan íntimamente con nuestros pecados como si fuesen suyos. Algo que también debemos subrayar en este pasaje es que el Dios Santo no pasa por alto la locura ni las tonterías, como dice otra versión. Entonces, ¿qué aplicación podemos sacar de este versículo 5? Dios no pasa por alto las tonterías, la locura, ni la insensatez. Entonces, ¿qué aplicación podemos sacar de eso? Todos son una consecuencia y un pago. Diríamos por otro pasaje: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ningún extravío, error, desobediencia, infracción ni maldad quedará impune ni sin castigo. Y esto debería alertarnos enormemente, porque si nuestros pecados no son juzgados en Jesucristo, entonces seremos nosotros mismos los que tendremos que pagar por ellos.
Versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Ahora un temor se cierne en la mente del salmista, pues no desea que ningún creyente sincero tropiece porque sus oraciones no fueron contestadas por Dios. Y pide que esto no suceda y que ninguno de los que confían en el Dios de Israel sea confundido ni avergonzado. Solo aquel que disfruta de bendita comunión con Dios sabe lo importante que es no llegar a convertirse en tropiezo para nadie. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento qué dice la palabra acerca de los tropiezos y de aquellos que hacen tropezar a otros? ¿Qué dice? Que se aparece a piedra. ¿Ha pensado usted en esa imagen, en esa escena? Una piedra de molino era Una cosa grande, plana y pesada. una piedra de moler, era una cosa impresionante, era una roca enorme. Imagínese usted amarrar su cuello, un lazo, y amarrar el otro extremo a una piedra de molino y lanzarla al mar. Eso sería Y el Señor dice que para aquellos que hacen tropezar a los demás, dice que mejor les fuera hacer eso. Es decir, que no debemos de ser tropiezo para nadie. El apóstol Pablo dice, si por causa de mi comida el hermano débil llega a encontrar algún tropiezo, pues no como. Si de pronto es por causa de mi bebida, otro encuentra tropiezo, pues no veo. Pero no quiero ser tropiezo para ninguno. No quiero ser tropiezo para nadie. Y que nosotros ojalá tengamos esa misma idea, ¿no? Nosotros no hacer tropezar a nadie, no hacer caer a nadie, que el Señor nos guarde. Como ya lo hemos dicho, con la relación cuando nuestro Señor se encontraba allí en Juan capítulo 11, en el pasaje de Lázaro, la resurrección de Lázaro, ¿recuerdan cuál fue la oración de nuestro Señor en aquella hora, en aquel momento? Juan capítulo 11, ¿cómo oró nuestro Señor cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué dijo? No sé que tú me has escuchado, pero lo hago por ellos. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y después de haber orado de esa forma fue que dijo Lázaro, ven fuera. Pero ¿escuchó Dios siempre las oraciones de Jesús? Sí, que le haya respondido como él quería, es otra cosa. Aparentemente su petición no fue escuchada en Getsemaní, porque recuerdan que allí el Señor oraba diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente fue a la cruz y murió y tuvo que beber esa copa hasta el fondo, hasta la última gota. Entonces, ¿le escuchó el Padre o no le escuchó? Escuchó, ¿Por qué le escuchó? no le dio la respuesta, sí, escuchó. El no también es respuesta. Porque se hizo su voluntad. El Señor le decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y efectivamente se hizo la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios era que Él fuese a la cruz. Versículos 7 y 8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Finalmente fue por causa de su obediencia a la voluntad
hombres, cubrir su rostro con vergüenza indecible y hasta con escupitajos. Parte del precio de la obediencia fue la separación aún de los demás hijos de su madre, es decir, de sus hermanos. Los propios hermanos de nuestro Señor le consideraban en cierta ocasión como un loco. Hacer la voluntad de Dios en medio de este mundo caído cuesta y no es nada fácil. La propia experiencia de nuestro Salvador ha sido vivida por muchos de sus seguidores que a lo largo de la historia han tenido que sufrir el desprecio, el odio, el rechazo y la oposición. Usted mira cuántos hombres han sufrido por causa del Señor a través de la historia. Muchísimos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que todo aquel que desee vivir piadosamente padecerá persecución. Si a nuestro mismo Señor le dieron tanto odio, tanto rechazo, tanta maldad, tanto resentimiento contra Él, ¿cuánto más contra nosotros? ¿Cuánto más contra nosotros? Entonces por eso no ha de extrañarnos que el mundo nos aborrezca, que la gente nos calumnie, que nos persigan y de pronto hasta que nos maten. Pues si esa es la voluntad de Dios, pues bendita sea, ¿no? Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro Señor Jesús fue consumido con celo por la casa del Padre. Cualquier ofensa o blasfemia que escuchaba de los hombres contra Dios, Él la tomaba como un insulto propio y personal hacia Él. En aquella Pascua celebrada en Jerusalén, recordemos que cuando nuestro Señor llega al templo y halla a toda clase de vendedores, mercaderes y cambistas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la forma de manifestar esa indignación que sintió en aquel momento? Porque la casa de Dios estaba invadida y la habían hecho una cueva de ladrones. Hizo un látigo. Dice el texto que hizo un látigo, imagínense, el Señor hizo un látigo y los cogió a la pim, pim, pim. Y tiró las mesas y sacó a los mercaderes y, mejor dicho, eso fue algo impresionante, la forma como nuestro Señor mostró su indignación por aquel santo lugar. La casa de su padre la habían convertido en una casa de mercado y en cueva de ladrones. No parecido. Ahorita. Sí. Si el Señor viniese hoy, seguramente haría un látigo más grande para sacar a todos esos ladrones que están abusando de las cosas sagradas. La misma historia. Habían cambistas, llegaba gente, en la Pascua llegaba mucha gente a Jerusalén, gente de muchos lugares. Entonces, como era gente que venía de otros lugares, pues obviamente traían dinero extranjero. Entonces, las ofrendas en el templo tenían que hacerla con la moneda de los hebreos. Y estos hombres estaban allí para hacer el cambio de dinero. Y aparte de eso estaban los que vendían palomas, los que vendían corderos, estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes que habían convertido ese templo en un negocio, en un mercado. Y pues todo eso tuvo que presenciar nuestro Señor al llegar allí y vemos algo interesante, y es que cuando los discípulos se dan cuenta de lo que ocurre allí, ellos recuerdan este pasaje del Salmo 69, este versículo, y recuerdan las palabras que están allí escritas: el celo de tu casa me consume.
Y la aplicación para nosotros como cristianos es muy clara. Debemos ser celosos y respetuosos por las cosas sagradas de nuestro Dios. Yo no entiendo cómo hay muchos cristianos contando chistes de Dios y de Cristo. O sea, eso no es gracioso. Eso es irrespeto, irreverencia y profanación. No debería ocurrir. Y muchas veces nosotros escuchamos eso y nos hacemos partícipes. ¡Ay, sí, tan gracioso! No. Debemos ser celosos con las cosas de Dios. ¿Qué hace alguien celoso? Qué pena, pero yo no participo de eso. Eso para mí no tiene gracia. El nombre lo toman Aún el nombre de Dios por todo. Ay, Jesús, ay, es una blasfemia. ay, Dios mío. Utilizan el nombre de Dios, Jehová Jireh, le ponen en la papelería. No está bien. No está bien. Creo que no está bien. Porque es que el nombre de Dios es algo tan grande, tan excelso. ¿Sí? Mire usted que los judíos ni siquiera se atreven a pronunciarlo. Ellos se refieren a Dios como el Eterno, el Altísimo, el Omnipotente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a caer en esas cosas profanas? Versículo 10 al 12 y termino. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían con sus canciones los bebedores. Nada de todo lo que hacía en este mundo parecía agradar a quienes le criticaban. Si afligía su alma con ayuno, entonces decían de él que estaba fingiendo piedad. Pero si comía, entonces decían que era un comilón y un bebedor. Entonces, de ninguna forma el Señor los tuvo contentos. Cuando él se hundió en tristeza de luto, en lugar de simpatizar con él, vino a hacerles un proverbio. Desde los gobernantes que se sentaban a la puerta de la ciudad hasta los borrachos que frecuentaban las tabernas y las cantinas para cantar sus canciones de bebedores, hablaban en contra de Jesús. ¿Un proverbio qué es? ¿Qué es un proverbio? Un dicho común, algo popular. Es decir, que nuestro Señor estaba en bocas de todos, desde los principales hasta los que se metían en las tabernas y en las cantinas a beber y a tomar. Todos hablaban en contra de Jesús. Estuvo en boca de todos y fue el tema de conversación aún en los peores antros. ¿Qué tal? Qué triste que el Señor de la vida y de la gloria vino al mundo y los hombres hicieron de Él lo que quisieron. Entonces, resumiendo, mis hermanos, en esta primera parte de este estudio hemos podido profundizar un poco en toda la angustia, en todo el sufrimiento, el desprecio, el rechazo, la humillación que tuvo que sufrir y soportar nuestro Redentor para salvarnos. Y así como Él en su momento elevó un grito de angustia, también deberían hoy hacerlo todos aquellos que no han creído. Hoy en día todos aquellos que no han aceptado al Señor
deberían estar clamando por la salvación y el bien de sus almas, porque están en grave peligro. Están en grave peligro. ¿Qué más podemos concluir de este estudio, de este salmo? Como cantábamos ahorita, si Cristo sufrió por nosotros reproches, aflicción, angustia, quebranto, humillación, escarnio, dolor, tener que haber sido sometido a que todos blasfemaran de Él, le ultrajaran, le escupieran, le golpearan, le pusieron una corona de espinas, le pusieron clavos en las manos, le latigaron, le insultaban, le injuriaban. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar nuestro Señor para salvarnos? Y entonces viene la pregunta: ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos a ese acto de amor? ¿Qué hacemos hoy por Él? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Que sobra. Mucho es lo que sobra. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por que tú, a través de tu palabra, nos dejas ver un poquito, Señor, de lo que todavía no alcanzamos, Señor, a comprender completamente. A veces decimos: sí, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, murió por nuestro pecado, pero no lo entendemos, Señor, completamente. No lo hemos hecho, Señor, porque no vivimos para Él. Ayúdanos, Señor, a que podamos de una manera recíproca responder al amor que tú nos has manifestado, Señor, porque dice tu palabra que el amor consiste no en que nosotros te hayamos amado a ti, Señor, sino que tú nos amaste primero y diste tu vida, Señor, por salvarnos y por librarnos de la muerte y del infierno. Señor, te damos muchas gracias por esta noche y gracias por permitirnos meditar en tu bendita y santa palabra. Dejamos este momento de oración en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.